¿Conocen la teoría nazi del superhombre? Exacto, pero ¿cuántos jerarcas nazis reflejaban exactamente o incluso se acercaban al ideal del superhombre? Prácticamente ninguno. Piensa en Hitler, bajito, de cabello oscuro, no muy atractivo de hecho, y con algunos problemas físicos heredados a una edad temprana, del patrimonio genético paterno y materno. Piensa en Göring, un gordo monstruosamente obeso, y con el físico destrozado por el abuso de alcohol, comida, pero también de drogas. O piensa en Himmler, el jefe de las SS miope con la cara regordeta. Absolutamente no el prototipo del superhombre ario. O piensa en el hombre a quien Adolf Hitler había confiado la delicada tarea de la propaganda interna, de convencer a cada hombre y cada mujer de Alemania que la revolución nacional socialista era el único método para llevar a Alemania más allá de los escollos de la República de Weimar, y que la dictadura, en el fondo, era solo un precio a pagar por la grandeza. Joseph Goebbels también nace con problemas. Tiene pie equino, lo que significa que la planta del pie no está exactamente a 90 grados con respecto a los huesos de la pierna. Tiene tendencia a apoyarse más en la parte delantera del pie, como los caballos, que apoyan la pata en la parte delantera de la pezuña. Y este problema se agrava cada vez más con el paso de los años, pero también con una enfermedad, la osteomielitis, que le impide participar en la Gran Guerra. Estar inscrito en las listas de reclutas lo llevará a cojear cada vez más visiblemente durante el resto de su vida, hasta el punto, de vez en cuando, de tener que apoyarse en muletas o bastones. Por lo tanto, no se puede decir que incluso Joseph Goebbels pudiera ser el prototipo del superhombre germánico. Sin embargo, este joven, nacido en 1897 en la actual Renania, se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de Hitler, después de haber sido uno de los críticos más feroces. Al principio se hizo famoso principalmente por una frase que se le atribuye. Repite 1, 2, 5, 10, 100, 1000 veces una mentira, y esta mentira se convertirá en verdad, que lo haya dicho o que no lo haya dicho. La filosofía de Goebbels siempre ha sido esta: contar su propia versión, repetirla hasta el infinito, hasta que su oyente esté perfectamente convencido. Incluso si fuera una mentira, no importa. Goebbels hace carrera principalmente en la posguerra. Pasa el periodo de la Gran Guerra estudiando en el gimnasio y en el liceo, mientras que otros jerarcas, futuros jerarcas del partido nazi, como Hitler, Göring, pero también Rudolf Hess, luchan en los campos de batalla. Él, en la escuela, ese pie equino no le permitió enlistarse. Y cuando el imperio alemán se derrumba con la Revolución de Noviembre de 1918, con la proclamación de los primeros soviets, la República Comunista Bávara, que es sofocada en sangre. Entre los cuerpos, los alemanes armados que regresan a casa desde el frente, que no se quitan el uniforme, sino que masacran a sus propios conciudadanos que han abrazado el comunismo. En este periodo de enorme confusión, el joven Joseph Goebbels se refugia en la política. Y es una política precisa, una elección precisa, la suya, la del nacionalismo. Un nacionalismo extremo que lo empuja, perdón por el juego de palabras, a escuchar los discursos de los oradores más apasionados en estos mítines. Conoce gente muy importante. Uno de estos es Erich Ludendorff. Es un nombre famoso. Erich Ludendorff es uno de los grandes generales imperiales que ha conservado intacta su reputación, aún con algunas derrotas. L. Ludendorff, junto con Paul von Hindenburg, es considerado por los alemanes como una especie de mito viviente. Y sobre todo, el Ludendorff quiere hacer política, quiere tener un papel en la Alemania de Weimar, en la república que ha reemplazado al imperio. Otros nuevos amigos que el joven Joseph Goebbels se hace son Julius Streicher, otro apasionado orador de corte nacionalista, los hermanos Strasser. Todas personas que gravitan alrededor de un pequeño partido nacido en Baviera, el Partido de los Trabajadores Alemanes, el Partido de los Trabajadores Alemanes, que en poco tiempo se convierte en el Partido de los Trabajadores Alemanes, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Pero si el núcleo del partido nazi está en Múnich, Baviera, Joseph Goebbels, junto con Georg Strasser, prefiere trabajar en Berlín, una ciudad grande, una metrópoli con problemas quizás incluso más pesados que los de Múnich, Baviera.
Berlín es una ciudad extremadamente cosmopolita, dentro de la cual se albergan tanto las aspiraciones de la vieja nobleza, que quisiera restaurar los privilegios de antaño, como las aspiraciones de las clases más humildes, trabajadores que al principio ven con buenos ojos la revolución soviética. Además, está la burguesía, dividida en pequeña y media. Berlín es una ciudad muy compleja, y es aquí donde Goebbels comienza a hacer política, escribiendo en periódicos, porque Goebbels, inicialmente es periodista, se ocupa principalmente de política, y lo hace desde las páginas de un periódico, un semanario, exactamente el Völkische Freiheit, que tiene una impronta inicialmente liberal y luego fuertemente conservadora. Pero las simpatías nacionalistas del joven Goebbels son demasiado incluso para la redacción del Völkische Freiheit, que después de un tiempo lo despide. Esto es porque Goebbels comienza a escribir artículos en los fondos de los Elzeviri, en los que dice: «Nosotros los alemanes no somos nada. Alemania es todo». Casi se puede escuchar las notas del himno alemán Deutschland, über alles in der Welle Alemania, sobre todo en el mundo. Hay este deseo de redención, pero quizás incluso peor, lo que habría llamado revanchismo, el deseo de vengarse. Una revancha contra los franceses que derrotaron, junto con los ingleses y los americanos, a la Alemania imperial. Franceses que impusieron reparaciones de guerra exorbitantes con la economía en ruinas. Franceses que ocupan la Ruhr, la zona industrial alemana en el oeste, para tener garantías sobre los pagos de los daños de guerra. Durante ese tiempo se lleva a cabo el putsch de la cervecería en Múnich, del cual ya hemos hablado. Goebbels tiene un enfoque completamente diferente. Un enfoque, podríamos decir, casi progresista dentro del partido nazi. Es el ala más radical, la revolucionaria, la casi proletaria, que está encarnada por Georg Strasser. Y que mira con simpatía al capitán de infantería, Ernst Römer, quien se convirtió en el fundador de las secciones de asalto y el principal agitador de los disturbios callejeros, mientras Hitler está en prisión, condenado a arresto en la fortaleza por el putsch de la cervecería. Goebbels escribe a varios delegados del partido nazi y pide que Hitler sea marginado. Por otro lado, los primeros resultados electorales del partido nazi son muy modestos, con solo 9 diputados electos. Poco, muy poco. La decisión de apoyar a Erich Ludendorff en la carrera por la presidencia de la República de Weimar es desastrosa. Hindenburg, el viejo amigo y rival de Ludendorff, gana las elecciones por un amplio margen y se convierte en el presidente del Reich. Ludendorff pierde y también pierde la cara. Hitler, al salir de prisión, descarta a alguien frente a todos, definiéndolo como un desastre político y más. Hitler, al salir de prisión, también decide ajustar cuentas con ese joven que en Berlín querría expulsarlo del partido. Por otro lado, Goebbels es un manipulador, tiene buenas relaciones con la prensa, sabe cómo moverse en el mundo de la comunicación. Pero, inicialmente, siente una sensación de inferioridad hacia Hitler, también porque Hitler ya ha establecido una oficina de prensa, nada mal para ser el líder de un partido aún bastante pequeño. Detrás de Hitler está un publicista y editor de primer nivel como Ernst Aufstengel. Y entre Aufstengel y Goebbels comienza una pequeña rivalidad. Una pequeña rivalidad basada en posiciones políticas, ideas, propuestas y campañas electorales. La que Goebbels armó a partir de 1929 como campaña para la escalada al poder de manera democrática. Convence a Hitler. Los resultados comienzan a verse. Elección tras elección, el partido nazi adquiere escaños. No solo Goebbels ha tenido la confianza de Hitler para un papel muy delicado, el de Gauleiter de Berlín. ¿Qué significa Gauleiter? Es el responsable de una región. Luego, durante la dictadura, se convertirá esencialmente en el sustituto del alcalde. El Gauleiter se encarga de la sección del partido nazi en un Gau, es decir, una región o una provincia. Bueno, a Goebbels se le da la responsabilidad de Berlín, de esa ciudad cosmopolita tan problemática. Una ciudad que Hitler quisiera conquistar electoralmente. A pesar de considerarla una ciudad roja, llena de socialistas y comunistas, sus adversarios más acérrimos no solo en las urnas, sino también en las calles. Bueno, la verborrea de Goebbels, sus ideas, que provocan y fascinan a la clase obrera, hacen que el partido nazi gane cada vez más apoyo. Tanto que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán
adquiere votos, muchos votos, en Berlín, cada vez más, hasta llegar al umbral de los años 30, cuando el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán ya está casi maduro para gobernar. Tiene una buena porción del Parlamento del Reichstag. Y cuando Hitler obtiene el ansiado cancillerato, dejando fuera de juego a todos los candidatos del presidente von Hindenburg, pero también expulsando del partido a Georg Strasser, que se ha vuelto extremadamente incómodo. Es el triunfo de Goebbels, que obtiene el cargo de ministro de propaganda desde su escaño en el Reichstag, ya en 1928. Goebbels estudia a la audiencia, comprende con qué partidos hablar, se dirige al partido de los industriales, al partido de los exmonárquicos, a todos los partidos que componen el área más conservadora y nacionalista. Propone a estos trabajar para Adolf Hitler, para llevar a Hitler a gobernar Alemania. Y cuando Hitler, aprovechando el pretexto del incendio del Reich, obtiene plenos poderes para luego liquidar la vieja ala del movimiento, la de Ernst Röhm, en la noche de los cuchillos largos. Y ya hemos hablado de esto en otro video que les invito a volver a ver. Bueno, Goebbels está a su lado. Está él, está Himmler, está Göring. Están todos los componentes de lo que se convertirá en el gabinete de Adolf Hitler como canciller. Y en ese gabinete, Joseph Goebbels tiene un cargo muy delicado, el de ministro de propaganda. Es él quien provoca en el alemán, que escucha la radio, reacciones fuertes, pero de simpatía hacia el dictador. Hace que el alemán perciba la necesidad de una voz fuerte, una voz clara, autoritaria, incluso violenta. Si es necesario para guiar a Alemania, esa Alemania sumergida en un caos terrible, el que siguió a la Gran Guerra. No solo Goebbels se lanza contra todo lo que no refleja a Alemania a nivel social, científico y cultural. Goebbels es un antisemita. Goebbels es un anticomunista. Goebbels está en contra del llamado arte degenerado. El arte figurativo, el arte futurista, el arte dadaísta, el arte de Gauguin, el arte de Picasso son todos artistas degenerados. No solo Goebbels, también está la muerte con la masonería. Hace todo lo posible para que Himmler incluya un departamento dentro de la recién nacida Gestapo que persigue a los masones, quienes son considerados enemigos terribles para el nuevo estado dictatorial, porque no se someten a la voz única. En resumen, Joseph Goebbels se convierte en un hombre detrás de Hitler. El que le susurra al oído las ideas para las nuevas campañas de prensa y el que recibe sus confidencias y las dirige hacia el megáfono de la propaganda. Y cuando estalla la guerra, el 1 de septiembre de 1939, Goebbels se convierte en el hombre del micrófono. El hombre que maneja toda la comunicación del Reich, dirigiéndola en una única dirección, la búsqueda de la victoria definitiva. ¿Para qué? Para obtener lo que Hitler llama el espacio vital, lo que necesita Alemania para prosperar. Ese futuro brillante, que ya había sido prefigurado en Mein Kampf, escrito en prisión por Hitler, y que se convierte en una especie de manifiesto constante de la dictadura. Para lograr esto, Goebbels no escatima en gastos, ya que tiene casi todo el control sobre los medios de comunicación. No solo eso, también es extremadamente brillante porque reconoce el talento de los actores de cine, de directores como Riefenstahl. Pero no solo eso, también de locutores de radio que vienen del extranjero. Es el caso de William Joyce. Lord Hoho, el señor Esguignaz, un traidor inglés que, fascinado por la idea del nazismo, se trasladó a Alemania y se puso al servicio de la dictadura nazi. Lord Hoho es uno de los presentadores estrella de los programas de radio de las redes del Reich. Pero Goebbels no se conforma con esto. Goebbels tiene voz y voto en cada cuestión. Goebbels es un hombre extremadamente temido dentro del Tercer Reich. Tanto es así que cuando los oficiales de la Wehrmacht, que quieren rebelarse contra Hitler, comienzan a planear el asesinato del dictador, lo incluyen en la lista de personalidades a matar o, en caso de imposibilidad de asesinato, a arrestar y encarcelar de por vida. Joseph Goebbels no está presente en Rastenburg en la reunión del 20 de julio de 1944 en la Wolfschanze, cuando el coronel conde von Stauffenberg hace explotar su maletín con ese explosivo plástico. Él no estaba allí. Goebbels Estaba en Berlín, en su residencia, es de los primeros en contactar la guarida del lobo para confirmar que Hitler vive. Y es Goebbels quien, cuando el comandante del batallón Grossdeutschland, el mayor Otto Remmer, va a arrestarlo,
por orden de von Stauffenberg, es Goebbels quien cambia el frente. Hace que Remmers hable con Hitler por teléfono. Lo convence. Le hace entender que Hitler está vivo y que la conspiración no es del SS, sino de los oficiales de la Wehrmacht. Es persuasivo, extremadamente persuasivo. Y tiene otra cualidad que a Hitler le gusta cada vez más, especialmente después del 20 de julio del 44. Es leal. Mientras Göring comienza a pensar en sí mismo, en su propia piel, en las riquezas que ha acumulado saqueando por toda Europa, buscando formas de desbancar a Bormann del gobierno y tomar el control del Reich. Mientras Himmler, en los últimos días de guerra, lo intenta todo para convencer al conde sueco Bernadotte de iniciar conversaciones de paz con los aliados. Goebbels está al lado de Hitler, está con él en el Führerbunker, debajo de la Cancillería, en Berlín, y en el búnker ha llevado a su esposa e hijos, porque él cree que aún puede haber esperanza para el Tercer Reich. Es él quien, ante la noticia de la muerte de Franklin Delano Roosevelt, una muerte que de todos modos, tarde o temprano tenía que suceder, porque el presidente de los Estados Unidos aún llevaba consigo las marcas de la poliomielitis. Es él quien va radiante a Hitler, a decirle: mi Führer, la zarina ha muerto. Recordando lo que le sucedió a Federico II en Prusia, en su guerra contra el zar, y al hecho de que la muerte de la esposa del zar, la zarina, que odiaba a Prusia, cambió el frente. Goebbels, encerrado en el búnker, lee cada noche las memorias de Federico II, incluso a Hitler, quien queda fascinado. En cierto modo, podríamos decir que también queda parcialmente subyugado. Está convencido de que algo sucederá, algo milagroso. Y como Hitler, Goebbels también está convencido de la existencia y la inminencia de la llegada de las Wunderwaffe. Las armas prodigiosas, prometidas por Hitler en un discurso hecho a la tropa, en febrero de 1943 en Zaporizhia, y que, después de 2 años, sin embargo, aún no se ven. Se han visto demasiado pocas para dar un verdadero giro a la guerra. Goebbels permanece en el búnker hasta el final. Göring ha huido. Himmler ha huido. Muchos otros han intentado huir, como Feiglein, el esposo de la hermana de Eva Braun, perseguido en Charlottenburg, traído de vuelta y fusilado. Goebbels nunca pensó en huir. Goebbels se queda. Se queda, incluso después de que en la tarde del 30 de abril de 1945, Hitler se quitó la vida y primero mató a su amante y recién esposa, Eva Braun. Aunque en el testamento político de Adolf Hitler, el sucesor nombrado es esencialmente el grosadmiral Karl Dönitz, Goebbels tendría un papel aún en lo que queda del Tercer Reich, pero lo rechaza. La noche del 1 de mayo de 1945, a las 20 horas, Joseph Goebbels decide terminar con su existencia. No solo sigue el ejemplo de su Führer, ya había convencido a su esposa de hacer borrón y cuenta nueva. Le pide al médico de las SS, Helmut Kunz, unas ampollas de morfina con las que narcotiza a sus hijos que ya estaban en la cama. Luego, los esposos Goebbels matan a sus hijos rompiendo cápsulas de cianuro en sus bocas. Finalmente, Joseph Goebbels, el hombre con pie equino, el hombre que cojeaba, el hombre que lo era todo, excepto el superhombre germánico, el hombre que gritaba al micrófono, el hombre que susurraba al oído de Hitler, el hombre que repetía las mentiras. 110, 1000 veces, para convencer al oyente de que era la realidad, Joseph Goebbels dispara a su esposa y luego apunta el revólver hacia sí mismo. Al igual que su dictador, él también dio instrucciones para la cremación de los cuerpos. No quiere que los soviéticos, ahora muy cerca de la Cancillería, o lo que queda de ella, puedan exhibir los cadáveres, como ocurrió unos días antes en Milán por parte de los partisanos. Para Mussolini y Claretta Petacci, quiere que no quede rastro. Por otro lado, el Reich de los 1000 años debía durar 1000 años, pero en caso contrario debía autodestruirse, como había ordenado Hitler a Albert Speer, otro a quien Hitler había confiado, pero que al final decidió seguir su propio camino, de no destruir todo, de no convertir a Alemania en un campo de cenizas. Los cuerpos de Joseph Goebbels, su esposa y sus hijos son quemados en el patio de la Cancillería, pero no se queman lo suficientemente bien. Se carbonizan. Es difícil. Para reconocer de todos modos la identidad, se necesitan las fichas de ortodoncia para intentar rastrear la identidad de esos cuerpos completamente quemados. Aún así, esos cuerpos son sepultados. Y en 1970,
una vez que las modernas pruebas de ácido desoxirribonucleico proporcionen una auténtica razonabilidad sobre la identidad de esos cadáveres. Los soviéticos se encargarán de exhumarlos, cremarlos y dispersarlos como cenizas en el río Elba. Una forma, quizás demasiado piadosa para despedir al hombre que quería ser el megáfono del dictador, al hombre que sugirió las peores atrocidades al dictador, al hombre con el pie equino. El deforme que, si no hubiera sido amigo personal del dictador y su colaborador, quizás en nombre de esa deformidad, habría pagado un precio muy alto, como le había sucedido a tantos otros desafortunados alemanes, y no en la acción T4. El hombre que representaba una contradicción viviente entre querer ser la perfección absoluta y representar la mayor tragedia humana, y su imperfección más trágica.